Amén, amados. Principios espirituales de la vida de María y Marta. Una pregunta, ¿cuál es tu perfil? ¿Tú eres más como María o eres más como Marta? Vamos a tocar ese tema muy profundo. Ustedes ya habrán escuchado tantos predicadores, pastores, ministros del Evangelio, maestros de la palabra, pegarle tan fuerte, tan duro a la pobre Marta. Y entonces la pobre Marta quedó con un concepto como que ella era mala de la película, ¿no? Y en esta noche quiero hablar un poquito, no para defender a Marta, voy a comentarles cómo ese dos tipos de perfiles, María y Marta, las Marías y las Martas son tan necesarias en el reino de Dios como nunca antes. Vamos a entender la diferencia, vamos a ver el equilibrio entre la fe y las obras. Amados, nosotros estamos estudiando sobre la vida de oración. Estamos aprendiendo de que es el tiempo de nosotros hacer un compromiso con la oración y tener una vida consagrada a la oración. Queremos pasar más tiempo con el Señor. Ahora, eso no justifica, eso no significa que nosotros nos vamos a pasar toda la vida orando, ¿verdad? Necesitamos también construir, edificar, poner nuestras manos en la masa, poner las manos en el arado, comenzar a trabajar para el reino, servir al Señor con excelencia, servir al Señor con todo nuestro corazón. Nosotros necesitamos esas cosas porque si nosotros no servimos al Señor, ¿quién va a hacer la obra? Necesitamos de las Martas para el reino, ¿no? Entonces quiero hablar de eso, quiero hablar que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, ¿no? Así también dice que la fe sin obras está muerta. Necesitamos andar alineados en ese principio. Necesitamos entender, no criticar, no tener una actitud de santurronería con las personas que tienen esa carga de ser activas para el reino. Dios necesita. Recuerden que una de las palabras más profundas en el Evangelio de Juan, cuando se muere Lázaro, el episodio de Marta, y cuando Marta se va a reclamarle al Señor, Señor, si hubieras estado aquí, ¿no? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y una de las cosas que leemos es que Jesús amaba a Marta. Jesús amaba a Marta. Jesús amaba a Marta. Eso me toca hasta la fibra más íntima de mi ser, porque durante muchos años de mi vida yo he sido como Marta. He sido una persona muy activa en el reino. He trabajado mucho en los primeros años de mi ministerio. Yo quería ganar el mundo por Jesús, quería conquistar el mundo, salir y predicar el evangelio, ganar alma. Desde joven siempre tenía esa fuerza, esa energía, ese entusiasmo, esa pasión de poder ganar alma. Solo que en esa misión me llevé unos golpes en la cabeza. Tenía mucho fuego, pero poca sabiduría. Mucho fuego, pero me faltaba inteligencia espiritual para algunas cosas, ¿no? Entonces, con el tiempo aprendí que no se puede hacer la obra del Maestro si no tenemos el poder del Maestro. Para poder contar con el poder de Jesús, el poder de la resurrección de Cristo Jesús, nosotros necesitamos invertir nuestro tiempo en oración y estar a los pies de Jesús. Necesitamos entender, tener una revelación en nuestra vida que el Señor quiere que nosotros pasemos más tiempo con Él. Amén, amados. Entonces, eso es prácticamente lo que quiero decir. Tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema, una realidad muy triste en el cuerpo de Cristo, que nosotros necesitamos prestar atención y tener cuidado para que eso no nos pase a nosotros. Voy a comenzar compartiendo versículos de la Biblia. Abran su Biblia en Lucas capítulo 10, versículos 38 en adelante. Voy a compartir algo muy profundo. Y aconteció que yendo de camino entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te importa, dice otra traducción, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude.
Yo creo que muchos de nosotros haríamos lo mismo, ¿verdad? Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué tremendo es esto. Gloria a tu nombre, Santo Señor. Ayúdanos a entender este principio. Solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gracias te damos, Señor. Yo quiero que reflexionemos en estos principios. Quiero hablarles sobre una realidad triste en la iglesia que vivimos. Tal vez nosotros estemos viviendo esta realidad. Necesito comentarles de que vemos a una iglesia oprimida por la urgencia, por la prisa, por lo inmediato, por lo temporal, por aquello que es, la iglesia está oprimida con muchas cosas que tiene que hacer. Y no sé si se habrán dado cuenta, estamos viviendo tiempos donde la gente no tiene energía para nada. Estamos cansados. Llega el día, estamos tan abarrotados de cosas que no nos queda energía para nada, nos cansamos tan fácilmente durante el día. Eso se debe a un montón de cosas. Se debe tal vez a nuestra mala alimentación, a nuestro desorden en nuestras prioridades. Tal vez trabajamos de más, no hacemos ejercicio, nos estamos alimentando mal, tal vez. Hay muchos motivos por el cual a veces nos cansamos y perdemos las energías. Pero uno de los principales motivos que yo necesito decirles esta noche aquí es que hay algo que estamos viviendo, hay una tendencia. La tendencia es, en la era que vivimos de alta tecnología, de ritmo rápido, que no para, que vive en una velocidad frenética, el siglo que estamos viviendo, todo es rápido, todo es instantáneo, todo está sucediendo. Esto es increíble. Imagínate en la época de Jesús, en la iglesia primitiva, que poder contar con un Zoom. Todo antes era mucho más, todo era el poder del Espíritu Santo. Dios hacía unas cosas tremendas. De repente, a través del poder de la oración, Dios le abría la puerta a Pedro en la prisión. Dios venía y hacía que Felipe fuera trasladado de un lugar a otro. Milagros extraordinarios sucedían en la época de la iglesia primitiva. Pero en los tiempos que vivimos estamos viendo estos cambios tecnológicos, ¿no? Que en cierta forma también es un cumplimiento de una profecía de Daniel que dice que en el tiempo del fin la ciencia se aumentará. Muchos correrán de aquí para allá, dice la palabra de Dios, y nunca lo hemos estado viviendo tan de cerca esto como en los tiempos actuales. Entonces, nuestros propios horarios, nuestras agendas se pueden transformar en uno de los mayores obstáculos en nuestra vida. Escuchen bien lo que voy a decirles. Abran su Biblia en Daniel, capítulo 7, versículo 25. Otra profecía tremenda. Miren lo que dice Daniel 7, a ver. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Escuchen bien, hay una traducción que dice que el anticristo, el sistema anticristo, oprimirá a los santos del Altísimo. Esa palabra es muy profunda, aparece en una de las tantas versiones, que uno de los propósitos del enemigo es oprimir a los santos del Altísimo. Acá su Biblia dice quebrantará. Acá en una de las versiones dice que oprimirá a los santos del Altísimo. Eso es lo que estamos viendo en los tiempos de hoy. El enemigo de nuestras almas, Satanás, está literalmente oprimiendo a los santos con cargas pesadas, con fardos pesados que nadie puede llevar. Ese es el espíritu del anticristo que está actuando en el mundo. En este exacto momento, él se levanta contra nosotros en la forma de pequeñas cosas, pequeños detallitos, pequeños problemitas que
se tornan cargas y continúan pesando sobre nosotros. Entonces, ellos comienzan a minar nuestras fuerzas una a una, nuestras energías, nuestra creatividad, nuestra capacidad de solucionar problemas. De repente, en vez de enfocar y concentrarnos y poner nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, estamos enfocados en ver los problemas. Ese es el problema que tenemos. Hay una iglesia cansada, oprimida, presionada. Y somos nosotros quienes tenemos que tomar la decisión que vamos a hacer. Si nosotros vamos a vivir siendo guiados, movidos por la presión de los problemas, de las circunstancias, o si vamos a ser guiados por prioridades. Nosotros estamos estudiando de prioridades. Estamos estudiando en las clases anteriores, hablamos sobre entender cuál era el propósito de la oración. Si nosotros no entendemos el propósito de la oración, si nosotros no entendemos que la oración es una prioridad espiritual grandísima, máxima en nuestra vida, nunca nos vamos a comprometer con nuestra hora de oración, la hora que cambia el mundo, que es la hora cuando nosotros estamos con nuestro Padre Celestial. Tenemos que entender, y la mejor forma de entender la prioridad de la oración en nuestra vida es estudiando este pasaje de María y Marta, que es poderosísimo. Vuelvo a decirle, el mundo está estresado. La iglesia del Señor Jesús está oprimida por los problemas de la vida. Jesús dice, en Hebreo vemos un pasaje poderoso que dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos. Por los demás, hermanos míos, dice, despojémonos de todo peso, de toda carga, de todo peso, de las cosas que nos impiden a nosotros correr y avanzar, del pecado que tan de cerca nos rodea. Despojémonos de todo peso. Y aquí el autor da una solución. La única forma de despojarnos de esas cargas, de esos pesos, es puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén, amados, estamos hablando de eso, de entender cómo nosotros en este tiempo vamos a librarnos de esta aparente imposibilidad de poder estar a los pies de Cristo, de ser un adorador como María. Nosotros necesitamos entender del altar de María como una prioridad máxima en nuestra vida, ¿no? Amén. Muchas cosas en la vida van a surgir continuamente, porque la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero la promesa es que de todas ellas nos librará el Señor. Amén. Que Jesucristo continúa siendo el mismo ayer y hoy por los siglos, y Él está disponible para el cuerpo de Cristo, para con sus hijos, para su novia, para poder socorrerla y atenderla y aliviar, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, dice su palabra. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Uno de los pretextos que tenemos, que nosotros necesitamos romper con ese paradigma en este tiempo, es que no hay tiempo, no tenemos tiempo. No tengo tiempo para orar. Estoy demasiado ocupado para orar. No ves todo lo que tengo que hacer. La misma excusa de Marta. Ella estaba ocupada, afanada con muchas cosas. Así estamos todos. Hay mucho para hacer. ¿Dónde nos queda tiempo para las cosas tan importantes que necesitamos hacer? No tenemos tiempo para nada. Entonces, ese es el pretexto más fácil de justificar nuestra falta de oración en nuestra vida, ¿no? Yo voy a decirte que a todos nosotros nos fue dado el mismo número de horas todos los días. Cada uno de nosotros tiene 1440 minutos para gastar todos los días. Ese es un tesoro precioso que Dios le ha dado a usted. 1440 minutos. Escuche bien, ¿cómo le administramos esos 1440 minutos? Es importante que usted vea el tiempo que usted tiene como un tesoro precioso. Muchas personas no valorizan el tiempo. El tiempo es un recurso que Dios le ha dado a usted para poder vivir la vida. Pablo, hace miles de años atrás, él decía que debemos administrar bien el tiempo. Administrar bien el tiempo, porque los días son malos. Yo le pregunto, mi amado, ¿cuál es la excusa que usted tiene? ¿Quién le dijo a usted que no tiene tiempo? Yo le voy a demostrar que usted sí tiene tiempo. Porque si a usted le gusta su deporte favorito, si a usted le gusta
la novela favorita, su programa, que los cristianos tenemos que tener mucha sabiduría como administramos los tiempos. Muchos de nosotros tenemos tiempo para ver los deportes que nos gustan, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros, me va a decir usted que no tenemos tiempo para Dios? Todos tenemos tiempo y nosotros necesitamos ser sabios para poder invertir nuestro tiempo para estar a los pies de Jesucristo. Vamos ahora a ver un poquito cuál es la solución que el Señor nos brinda para poder sortear este obstáculo tan grande que tenemos en los tiempos del fin. Muchos santos de Dios, muchos santos del Altísimo están dándose cuenta que la opresión de la urgencia puede fácilmente ocupar el lugar de las cosas que realmente son importantes en la vida. Todo parece ser urgente en el nuevo milenio. Todo parece ser, sí, ahora mismo hay que hacerlo. La orden es todo apremiante. Usted corre toda su vida para poder atender, a ir a una cita, atender una llamada telefónica urgente. Muchas personas tienen la presión de poder batir récords de ventas para poder atender la demanda de su empresa. Yo no sé qué es lo que cuál es la urgencia que usted tiene en estos tiempos. Yo lo vengo a decir, mi amado hermano, mi hermana, que hay algo que es mucho más urgente que todo lo que este mundo aparente nos está intentando sugerir, los problemas, las cosas que están delante de nuestros ojos, los problemas aparentes, y es la necesidad de poder buscar a Dios de todo nuestro corazón, mi amado. Vengo a decirle que eso es lo que nosotros necesitamos cambiar en nuestro orden de prioridades. Ahí es donde está el equilibrio. Nosotros necesitamos equilibrar nuestra vida pasando más tiempo con Dios en oración. Yo no le vengo a decir a usted cómo usted tiene que orar. La escuela de oración que estamos participando nunca le va a decir a usted cuál es la fórmula que usted tiene que seguir para su vida de oración. La vida de oración no existe en fórmula. Cada uno tiene su criterio, cada uno tiene su forma de buscar a Dios. Y lo que sí le podemos decir es que queremos hablarle que la oración es una de las prioridades más importantes de su vida. Usted necesita entender el propósito de la oración. Usted necesita darle prioridad a la oración. Y por eso estamos trayéndolos a este episodio de María y Marta. Es una situación muy actual, muy de los tiempos que estamos viviendo. Todo el mundo dice que está muy ocupado, que no tiene tiempo. Y reclamamos cuando vemos a alguien que sí hace un espacio de su tiempo para poder pasar tiempo a solas con Dios. Muchas veces los que somos propensos a vivir una vida activa, de servir, de hacer cosas, nos podemos tornar un poquito fariseos hacia las personas que desean tener una espiritualidad más activa, una fe más activa. Entonces, tengamos cuidado y entendamos la diferencia. Amén. El enemigo en los tiempos actuales, si Dios tiene un enemigo en la tierra en los tiempos actuales, tal vez se sintetice en esta única palabra: urgencia, prisa, esas cosas que están sucediendo, todo lo que es urgente, ¿no? Amado, yo vengo a decirle que la Biblia tiene una solución y un remedio para ese espíritu, para esa tendencia contemporánea que estamos viviendo. La Biblia dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Amén, amado. Yo vengo a decirle hoy que Dios le ha dado la llave y el secreto, la llave que abre todas las puertas. En el nombre de Jesús le digo, invierta tiempo con Dios, porque los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas. Dios le dará la fuerza del búfalo. Amén. La fortaleza del Señor estará sobre usted. Dios lo fortalecerá para enfrentar cualquier desafío de su vida. Yo le garantizo, mi hermano, que si usted se llena del Espíritu Santo de Dios a través de su vida de oración, no habrá gigante que se interponga en su vida. Usted va a aprender a poner a distancia a los problemas de la vida. En vez de concientizarse tanto en los problemas, usted se va a concientizar de Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén, mi querido. Gloria a tu nombre, Señor. Vamos a seguir aquí
Vamos al próximo punto, estudiando el perfil de Marta. Antes de hablarles de Marta, mis hermanos, quiero decirles que algo muy interesante pasaba con María y Marta. Saben que él, en su propia ciudad, en Belén, donde él nació, él no fue bien recibido. Cuando él fue a nacer, no había lugar para él. Él nació en un establo, ¿no? Y él no se sentía muy a gusto en su propia ciudad, porque tuvo una experiencia traumática al nacer. Él tuvo que nacer en un establo, no había hotel, ni hospedaje, ni Airbnb, ¿cómo se llama ese aplicativo moderno? No había todas las cosas que están disponibles, ¿no? Para hoy, para que las personas se hospeden, no había un hostel. Él nació en un establo. Pero miren qué interesante, Jesús, había un lugar donde él se sentía muy bien y que se sentía a gusto porque lo recibían muy bien. ¿Y sabe dónde era ese lugar? En Betania. Él le gustaba ir a Betania. Él se sentía a gusto porque sus necesidades, recuerden, Jesús tenía doble naturaleza, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Y tanto sus dos naturalezas eran suplidas, las necesidades como humano y las necesidades como Dios. Marta atendía, era muy hospitalaria, lo servía con excelencia, con amor. Parece que le gustaba a Jesús ir. No estoy diciendo que eso está en la Biblia, pero parece que le gustaba ir a Betania. En Juan 11 nosotros vemos que se nombra Betania la ciudad de María y de Marta. Ocupa un lugar de destaque, probablemente porque a Jesús le gustaba mucho ir donde estaba María, Marta y Lázaro, ¿sí? Entonces, tal vez tú te hagas esta pregunta: ¿por qué le gustaba ir a Betania todas las veces que iba para Jerusalén? ¿Por qué no se quedaba en Jerusalén? ¿Qué había de tan especial en aquel lugar? ¿Será que había algo especial? Cuando Jesús iba a Betania, ¿no? Siempre terminaba yendo a la casa de María y Marta. ¿Será porque Marta tenía una casa mayor o un lugar muy cómodo para poder recibirlo? No sabemos si la casa de María y Marta era grande. Sabemos una cosa, que cada vez que él iba ahí, él se sentía bienvenido, se sentía a gusto. Había algo muy singular en esa casa. Había algo en el ambiente de la casa de María y Marta que hacía que Jesús se sintiera cómodo allí. Yo no sé, ¿no? Pero hay un hombre de Dios llamado Tommy Tenney. Estoy citando algunos de los principios que estudié cuando él habla sobre María y Marta. Él escribió 2 libros que hablan sobre los principios de María y Marta. Quiero citar la fuente de este estudio. Tommy Tenney, un hombre de Dios, el famoso escritor de los cazadores de Dios, los buscadores de Dios. Él dice que él se sentía a gusto allí porque sus necesidades eran suplidas y eran muy bienvenido y muy bien atendido por Marta, y él se sentía valorizado por la atención que le daba María cuando se sentaba a sus pies para poder estar con él, ¿sí? Entonces es muy interesante entender eso. Ahora veamos un poco el perfil de nuestra querida Marta. ¿Qué podemos aprender de Marta en los tiempos que estamos viviendo? Gloria a tu nombre, Señor. ¿Cómo es el perfil de Marta? Algo muy injusto sucedió a través de estas generaciones. Algo muy injusto porque muchos predicadores, muchos pastores, siervos de Dios, maestros de la palabra, la dejaron tan mal a la pobre Marta. Todo el mundo piensa que la Marta era la mala de la película. Pero bueno, nosotros podemos aprender algo muy importante y tener revelaciones de la cocina de Marta. Aleluya. María y Marta constituyen un modelo perfecto de esos puntos de vista. Marta valoriza el lado práctico y no mucho así los pormenores de lo espiritual. María parece focalizar casi exclusivamente lo espiritual, la dimensión invisible, aquello que no se ven con los ojos, lo eterno. Por eso ella le daba prioridad a lo que Jesús decía. María valorizaba las palabras de Jesús.
Y un poco María como que subestimaba un poco el trabajo, los detalles prácticos de la vida y del servicio cristiano. Y Marta, bueno, algunas personas piensan que Jesús no gustaba de Marta, pero eso no es verdad. Vuelvo a insistir, ustedes van a leer en la Biblia, van a encontrar que Jesús amaba a Marta, Él se preocupaba por esa familia, Él tenía un amor muy especial. Cuando Él supo que Lázaro había muerto, Jesús lloró. Bueno, no voy a hablar sobre ese detalle específico de Juan 11, acá quiero hablar sobre María y Marta, cómo era su perfil. Tal vez usted tenga su perfil y a veces sienta condenación porque una persona que trabaja mucho quiere estar con Dios. Yo te voy a decir algo. Todos nosotros tenemos un poquito de María y de Marta en nuestro corazón, en nuestro perfil, en nuestra forma de ser. Hay momentos en nuestra vida que queremos estar en retiro espiritual, no queremos saber nada de nadie, aislarnos. No sé si ya pasaste por esa fase, ese periodo de tu vida, donde solo quieres estar con Jesús, solo quieres estar con el Señor y no querés ser interrumpido por nadie. Hay momentos en la vida que tenemos esa actitud, esa necesidad de tener un altar de adoración en nuestra casa, en nuestra vida personal. Y hay momentos donde el fuego de Dios, el celo de Dios nos consume y queremos ir por todo el mundo a hablarle de Jesús a la gente, atender a los necesitados, ayudar a las personas, y que eso es algo correcto, eso es lo que Dios quiere. Jesús nos enseñó a ayudar a los necesitados. Él decía que de nada sirve que nuestra fe, tengamos mucha fe y tengamos una vida muy espiritual de oración, pero sin amor nada es. Si no tenemos compasión, no podemos decir siquiera que somos cristianos, ¿no? Él dijo, por cuanto le hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Aleluya. Entonces, la compasión, la misericordia, el impulso que usted tiene de querer ayudar a los necesitados, eso es una muestra de que usted está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Tenemos que entender el equilibrio, que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, mi hermano. Hay un tiempo para usted ser como Marta y hay un tiempo muy importante. Una sola cosa es necesaria, que usted sea más como María. Amén. Solo una cosa es necesaria. Y hay momentos que la decisión más inteligente que podemos tomar en la vida es elegir esa buena parte, la parte de la cual usted nunca le será quitada. María había escogido la buena parte. De eso se trata esta historia. Es una historia de prioridades. Como les dije anteriormente, en los tiempos que vivimos, necesitamos desesperadamente tener ese perfil en nuestra vida, esa actitud de ser más como María. Pero eso no significa, mi hermano, que usted se la va a pasar todo el día orando, ¿verdad? Hay responsabilidades que usted tiene. La oración no los priva de usted cumplir con sus responsabilidades. Ahí que está la diferencia, ahí que está el equilibrio. Dios nunca nos pidió que nos pasáramos todo el día orando. Hay cosas para hacer, hay un reino, hay unas necesidades en el reino para atender. Usted tiene que lavar los pies de los discípulos. Si tiene el pastor de su iglesia, debe atender al rebaño. Si me amas, Pedro, entonces apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Dios nos pide que edifiquemos, Dios nos pide que construyamos. Entonces no hay nada de malo ser como Marta. Mi hermano, no hay nada de malo. Lo que usted necesita entender que todo tiene su tiempo y hay un tiempo que usted tiene que parar todo para poder ministrar al Señor, para poder ser, porque llega la hora cuando seremos verdaderos adoradores y adoraremos al Padre en espíritu y en verdad. Amén, mi amado y querido. Vengo a decirle eso, que usted necesita invertir y tener un orden correcto de prioridades. Dios necesita de las Martas. Dios necesita de personas que tengan compasión por los perdidos y que hagan la obra de atender y servir las mesas. Hay un tiempo donde usted, mi hermano, necesita darle atención y hacer como los discípulos hicieron, de poder dedicar tiempo a la oración y a la palabra. Y hay un momento que Dios nos pide para poder atender y servir las mesas, ¿sí? Esa es la esencia del liderazgo. Ese es el llamado del obrero. Dijo Jesús les dijo, orad para que Dios envíe obreros a su mies.
Yo oro con toda mi alma para que usted, que a través de la oración se encienda un deseo en su corazón de servirle a Dios más intensamente que nunca. Amén. Están aquí, por favor reciba eso. Dios quiere que usted le sirva de todo corazón, no de medio corazón, no tibiamente. No que usted un día esté que haga un compromiso a medias con Dios. Dios quiere servirlo. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Y eso le dijo el Señor a las iglesias del tiempo del fin, del Apocalipsis. Yo conozco tus obras. Yo sé la fidelidad que has tenido, pero una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. De eso se trata, ser más como María. No permita que la vida lo consuma, que haga de usted una persona, un oprimido por el sistema del anticristo de este tiempo. No permita, quien manda su tiempo es usted, no este mundo, no su trabajo, no su empleador. Quien manda es Dios en su vida. Por eso usted necesita dedicarle tiempo al Señor. Por eso usted debe ponerlo en primer lugar. Entiende lo que quiero compartirle, mi hermano. No estoy predicando porque esto no es una prédica, esto es una enseñanza. Y todos necesitamos entender eso en nuestras vidas. Aquí había dos hermanas que hablaban, dos hermanas que amaban mucho a Jesús. Cuando Jesús se encuentra con Marta, ¿no? Es que Jesús amaba a Marta, la hermana a María y a Lázaro. En ese momento de crisis, la mente de Jesús estaba en Marta. ¿Cómo se sentía Marta? Todo tenía un propósito con la muerte de Lázaro. María no era mencionada por el nombre en esa frase, en ese versículo, en esa sentencia. Jesús hablaba que Jesús amaba a Marta. Amén. ¿Sabe lo que aprendo yo con todo esto? Que Dios no hace excepción de personas. No critique a las Martas. Todas ellas son importantes para el reino. Quiera Dios que Dios nos dé más Martas en nuestros ministerios, en nuestras iglesias, que haya más personas con el don del servicio. Yo no sé cómo es usted, pero Dios quiere que usted tenga las manos de Marta y el corazón de María en el altar. Que tenga ese equilibrio en su vida. Cuando esos dos tipos de personas conviven en paz y están juntos, mis hermanos, todo va. Prepárese para un avivamiento, amén. Prepárese para una renovación en su vida. Prepárese para milagros sobrenaturales, porque Dios se va a mostrar de una forma tremenda. Entonces, ¿pero cuál era el problema aquí de María? ¿Cuál es el problemita que había con María? El problema de Marta, quise decir, ¿cuál era la actitud que estaba mal de Marta? El problema de Marta no era la cocina sucia, ni las verduras que había que lavar, ni la carne que había que cortar, no eran los platos que no estaban lavados, etcétera, etcétera, ni las preparaciones de la mesa. Ese no era el problema. El problema era la actitud que ella tuvo con María. Se puso autojusta. Se puso un poquito santurrona con María. No entendió la prioridad. Y por eso vengo a decir que la vida consiste en prioridades, mi hermano, mi hermana. Si usted no entiende que hay un tiempo para todo y que hay un momento para estar a los pies de Jesús y sentarnos para poder oír su dulce voz, para escuchar lo que Él tiene para decirnos. ¿Qué vida de fe es esa? Que usted no tiene tiempo para escuchar lo que Dios dice, que no tiene tiempo para sentarse a los pies de Jesús. Esa es la actitud errada, equivocada de nuestra querida Marta. Pero eso no significa que estaba mal. Ella estaba en un momento tal vez fuera de tiempo, como dice la palabra, ¿no? Y era lo indicado que ella se sentara junto con María. Después juntos ellos iban a ir a hacer juntos, a atender juntos y ser hospitalarios con Jesús. Se me mezcla el portugués a veces, hermano, no téngame paciencia. Gloria a tu nombre, Padre. Ahora vamos a ver sobre el perfil de María, el corazón de María. Qué interesante. Yo leí una historia descubriendo el corazón de María. Quiero contarte una historia. Una historia de un señor llamado Abba Silvanus en el monte Sinaí. Una vez un hermano fue a visitar una historia antigua, a este señor llamado Abba Silvanus. Cuando él vio a los hermanos trabajando duro,
este hermano, que era un intercesor, un hombre de oración, le dijo al viejito, lo vio trabajando duro en la cosecha, en los campos. Le vino a dar consejo al anciano. Le dijo, no trabaje por la comida que perece. Le citó Juan 6:27. Trabaje por la comida que a vida eterna permanece. No trabaje por la vida que perece. Recuérdese que María había escogido la buena parte, la cual no le había sido quitada. Así que le fue a dar un consejo al viejito. Él era una visita, él era un visitante en esa casa. Así que vino el anciano y le dijo a uno de sus discípulos, Zacarías, dele al hermano un libro, dele la Biblia y llévelo a un cuartito, sin nada más. Así que él se va a ir a orar con nosotros. Así que bueno, cuando llegó la hora novena llegó, el visitante espió por la puerta, esperando que alguien, algún santo de Dios bendecido, lo invitase a comer. Ya había pasado todo el día, estaba con hambre. Y estaba esperando que alguien fuese enviado para invitarlo a cenar, ¿no? Así que bueno, como nadie lo llamaba para levantarse, salió del cuarto y fue a buscarlo al anciano, al tal de Abba Silvanus. Lo fue a buscar y le dijo, una preguntita, ¿los hermanos no comieron hoy? ¿No cenaron hoy? Y el anciano le respondió que sí habían comido, ya comimos todo, ya cenamos. ¿Por qué? ¿Y por qué no me llamaron? Le dijo, estoy esperando que me llamen. Y el viejito le dijo, bueno, como tú eres un hombre muy espiritual y no necesitas de aquella especie de comida, como me dijiste, que había que trabajar por la comida para la vida eterna, nosotros somos carnales, así que queríamos comer y ya comimos. Por eso trabajamos, ¿no? Pero tú escogiste la buena parte, así que leíste todo el día y oraste, y tú no quieres comer ninguna comida carnal. Así que bueno, hermano, que Dios te bendiga. Nos vemos después. El joven cuando oyó esta palabra, el hermano se postró pidiéndole perdóneme, por favor. Y el viejo le dijo, no te olvides de esta lección. María precisa de Marta. Y realmente gracias a Marta que María es elogiada. María necesita de Marta. Amén. Así que no se olvide usted de eso. Muchos de nosotros usamos la oración como una excusa, como disculpa, y a veces no somos responsables con nuestros compromisos. Cuidado con eso. Todo tiene su tiempo. La Biblia dice que debemos orar sin cesar, pero eso no significa que usted no tiene que ser responsable para pagar su cuenta, para atender a sus hijos, para atender al esposito, a aquellos que tienen esposo. Amén. No, marido, estoy orando ahora. No quiero saber. No estoy predicando a nadie. Lo estoy sermoneando. Usted tiene que tener la sabiduría de saber atender las necesidades del momento, ¿sí? Y eso no es pecado, eso es sabiduría. Sepa usted, tenga discernimiento, que el Señor le dé la inteligencia espiritual. Hay un momento cuando tenemos que parar de orar y ejecutar, y ser ejecutores, ser buenos administradores. Quiero que reciba esto en su corazón. Dios nunca le pidió a usted para que usted se pase todo el día sin hacer nada. El trabajo, el servicio es una bendición de Dios. Y Dios requiere de hombres que sean diligentes con lo que hacen, que sean solícitos en su servicio. Entonces la prosperidad de Dios vendrá sobre nuestras vidas. Muchos de nosotros estamos en unos tremendos problemas, con deudas, con compromisos atrasados, situaciones que no conseguimos resolver, a veces por no tener ese equilibrio en nuestra vida. Y todo tiene su tiempo. La fe sin obra es muerta, mi hermano. Hay un viejo dicho que dice, a Dios rogando, pero con el mazo dando, ¿no? El Señor nos mandó a poner las manos en el arado. Y quiero venir a decirle eso, que usted tiene que tener ese discernimiento. Y aquí está, que hay muchas Marías en la iglesia en los tiempos de hoy. No son muchas, pero a veces las Marías tienen esa tendencia de ser santurronas y fariseas y criticar a las Martas. Y eso que está mal de las Marías. Y las Marías necesitan entender que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para estar con Dios, pero hay un tiempo de remangarse, agarrar la escoba y ponerse a trabajar para el reino. Sí. Amén. Estoy sermoneando, amados. Quiero que sepan que
que muchos de nosotros tenemos el problema de irnos a los extremos. Y ahí donde está el desequilibrio. Ahí donde viene el desorden en nuestra vida. Ahí donde viene la confusión. Jesús dijo, el Señor dice en su palabra, amado, este es el camino, anda por él, no torzáis a mano derecha ni a mano izquierda. Amén, mis queridos. Hay Marías en la iglesia que están criticando a las Martas. Yo quería que aquella Marta se olvidase todo sobre la cocina. Ella tiene que saber que cuándo hay que ser espiritual. Y se ponen a criticarlo sin fundamentos, ¿no? Entonces, lo que muchas veces las Marías se ponen a sermonear a las Martas de que tienen que orar más, tienen que pasar más tiempo en oración. Entonces, necesitamos, esos dos perfiles se oponen el uno del otro y siempre hay un conflicto. Entonces, ahí cuando nosotros debemos aprender a trabajar como Marta y adorar como María. Amén. Es fundamental en nuestra vida que no hagamos una exclusión de una y la exclusión de la otra. Necesitamos del servicio amoroso de Marta y las oraciones de adoración de María para poder completar el ministerio completo del cuerpo de Cristo en este mundo, para poder edificar el reino, para poder hacer la obra. Necesitamos de los dos. Por eso reciba eso en su corazón. Ambos ministerios son necesarios para que Jesús se sienta confortable en su casa. Jesús se va a sentir confortable cuando haya esos dos. Recuerden que Jesús le gustaba ir a la casa de María y de Marta. Siempre pasaba por ahí. ¿Por qué será? ¿Será que sus necesidades eran atendidas? Entonces él era humano, entonces a él le gustaba que lo atendieran bien, que lo recibieran bien, que le dieran una buena comida. Y probablemente en eso se destacaba Marta. Yo vengo a decirle hoy a usted que si usted tiene el perfil de Marta, nunca permita que nadie le venga a condenar por su forma de ser, porque Dios no hace excepción de persona. Amén. Dios ama a todos por igual. Entonces, reciba esto en su corazón. El Señor quiere habitar entre nosotros, Él quiere habitar en su casa, y su casa espiritual, la casa de oración para todos los pueblos, para todas las naciones, como Él llamó a su iglesia. Mi casa será llamada casa de oración. Eso es lo que debe ser. En esa casa habitan pacíficamente las Marías y las Martas. Amén. Y entonces, que Dios nos ayude a poder llevarnos bien. Si usted es más como María y no entiende a Marta, por favor, que Dios le dé esa gracia de entender que todo tiene su tiempo y es un tiempo que usted se tiene que poner a trabajar arduamente para el reino. Amén. Que Dios nos dé compasión por los perdidos, a tener un corazón quebrantado por las almas perdidas, que necesitan tanto de nosotros, pero no podemos atender esas almas perdidas hasta que nosotros hayamos puesto como prioridad nuestro tiempo de devoción, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo en la presencia del Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a entender esta diferencia. Yo quisiera hoy dejar este principio en su corazón. Amén. María era una visionaria, ella tenía la visión, y Marta era una ejecutora, una persona que planeaba, que tenía el don de saber planificar y se encargaba de los detalles prácticos. María era una idealista eterna y Marta era una realista terrena, ¿no? Entonces, sinceramente, nosotros precisamos de ambas unciones en el cuerpo de Cristo para edificar una obra para Dios, para el reino. Una casa adecuada para la habitación divina, para que el Señor visite nuestra casa espiritual, nuestra casa de oración. Amén. Y en este momento yo quiero que se pregunte, ¿de quién necesito más? ¿Del visionario o del ejecutor? Hermano, necesitamos de los dos. Alguien hizo una ilustración que si usted anda en un barquito, ¿no? En un barquito de remos, si usted anda con un solo remo, ¿qué va a pasar? A ver, ¿alguien sabe qué va a pasar con el barquito de un solo remo? El barquito solo va a andar por un ladito. No va a ningún lado, va a dar una vuelta en círculo. Va a dar una vuelta en círculo, no va a avanzar, se va a quedar frenado, ¿verdad? Parado, Y si usted sí. anda con el remo del lado derecho, va a dar vueltas en círculo del otro lado. Entonces, para que nosotros podamos avanzar en nuestra vida de fe, tenemos que hacer esto.
¿no? Empezar a andar la fe y las obras juntos. La fe sin obra es muerta. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Así las Marías y las Martas deben ir alineadas para poder hacer la obra del Señor. ¿Cuál es en este momento su perfil? ¿Cuánto le cuesta a usted en este momento entender estos principios? ¿Ha sido más como María y se ha puesto a criticar a las Martas? Y ahora seguramente las Marías que se pasaron todo el día, llegó la noche y se dieron cuenta que la casa estaba sucia, desordenada. Amados, Dios no es Dios de confusión. Dios no es Dios de desorden. Nunca se olvide de esto. Dios es un Dios de orden. Y cuando yo le sugiero a usted que pase una vida más de oración, no le digo, jamás le he enseñado aquí que usted debe descuidar sus responsabilidades. Porque usted tiene una responsabilidad delante de Dios, delante de las personas con quien usted convive, delante de este mundo, con las leyes de este mundo. Necesitamos ser responsables y cumplir nuestras obligaciones y tener esa sabiduría. He conocido en mis años de servicio, he conocido muchos intercesores amados y queridos, pero que tenían una vida, un desastre, problemas en su casa, problemas con su marido, problemas con los hijos en las drogas, una vida envuelta de deudas y problemas financieros. Oh, querido Jesús, ayúdanos a entender que nosotros tengamos esa sabiduría. Dios quiere bendecir el trabajo de tus manos. Todo lo que venga a tu mano para hacer algo con toda tu fuerza, pero primero, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Quiero terminar esta enseñanza. Terminar esta enseñanza solo compartiendo algo muy importante. Yo en mi vida, mi ministerio, me gusta decir que soy como un minero. Me gusta excavar y buscar los tesoros escondidos de Dios. He buscado a Dios prácticamente la mayor parte de mi vida ministerial. He buscado apasionadamente a Dios. Pero antes de ser un buscador de esos tesoros espirituales, he sido alguien como Marta, donde he vivido muy, muy activo para la obra, he servido. Suelo contar en mi testimonio que eso me costó muy caro, porque el estar tan comprometido con la obra y servir, casi acabo perdiendo mi familia, porque dejé a mi familia como última prioridad. Yo tengo que contarte esto, porque sé que hay hombres de Dios y personas escuchando en este momento y otras personas que probablemente escucharán esta enseñanza en su momento. Vengo a decirte, mi amado, que en el nombre de Jesús no permitas que eso ocurra. Si yo hubiese aprendido los principios espirituales, si hubiera entendido cuál era el orden correcto de prioridades, tal vez hubiera sufrido menos. Por eso hoy vengo a decirte que Dios te ama profundamente, mi hermano, y quiere usarte en la obra de Dios, con fruto, con mucho fruto. Amén. Pero aprenda estos principios. Aprenda de la vida de María y de Marta. Hoy en día, una de las mayores pasiones que tengo en este momento, quiero compartirte esta visión de que en tu vida usted aumente la intensidad de su búsqueda espiritual. Busque a Dios, mi hermano, busque a Dios de todo corazón, busque a Dios, amén, que invierta tiempo en la presencia de Dios, sumérjase en el río de Dios, y usted va a ver que nunca se va a arrepentir. Creo firmemente que el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, también por otro lado, mi hermano, esa es la otra parte de la moneda, debe involucrarse en el servicio, en los asuntos del reino. Pero bueno, ese equilibrio es lo que nos va a permitir funcionar y avanzar, extendiéndonos hacia lo que está delante de nosotros. Amén. Olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndose para aquello que está delante de ti. El premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Ore conmigo, amado. Levante su mano allí donde está. Y quiero que ahora deje el Espíritu Santo
que le hable, que toque su corazón. Padre, en la autoridad del nombre de Jesús, tú que eres Señor de señores, Rey de reyes, tuya es la gloria, tuyo es el reino, Señor. Yo te pido perdón, pídale perdón al Señor, arrepiéntase de esa vida tan ajetreada que ha llevado por tanto tiempo, de esa vida sin propósito, sin rumbo, que ha creado un vacío en nuestros corazones, Señor. Perdónanos por andar tan ocupados. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios, por dejarte a veces en último lugar. Queremos recuperar, Señor, nuestra conexión y comunión contigo. Queremos, Señor Jesús, estar a tu lado. Queremos que tú seas nuestro primer amor. Queremos estar, Señor, como María, sentarnos a tus pies, escuchar tu dulce voz. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, habla con nosotros, Señor. Habla con nosotros, que esta palabra no entre por un oído, no salga por el otro. Queremos cambiar. Queremos ser transformados. Renueva nuestro entendimiento. Rompemos este paradigma de que no tengo tiempo. Satanás, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Quita de mí, Señor, en el nombre de Jesús, todo paradigma que se me ha metido en la cabeza de que no tengo tiempo. Póngase la mano en la cabeza. Yo me declaro libre. Renuncio, Señor, a mis falsos conceptos, a mi falsa teología. Padre, dame un equilibrio, una revelación, Señor, de lo que tú quieres hacer. Rompe, Señor, toda cadena. Rompe, Señor, todo aquello que me impide de pasar tiempo en tu presencia. En el nombre de Jesús yo declaro, diga conmigo, que tú serás mi primer amor. En el nombre de Jesús, que nada nos podrá separar del amor de Dios en nuestra vida. Unge mi vida, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor.